Hello, everyone. Happy Friday. We are back with another class. Hello. Our special Friday class all about idioms, special expressions in English for you guys. So if you are here, let me know. Send me a comment. Tell me where you are from. Tell me if you have special plans for the weekend. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás conectando, si tienes como unos planes especiales para el fin de semana. Bueno, les cuento que yo estoy en como modo pues mudanza, trasteo, entonces no tengo como planes chéveres, pero yo ando en eso. Entonces cuéntame aquí qué van a hacer este fin de semana. Bienvenidos a la clase. Diana from Colombia, Ricardo from Mexico. Nice to see you. Gloria Inez from Colombia. Gloria Inez, what part of Colombia are you from? And Ricardo, what part of Mexico are you from? Bueno, estamos aquí conectados. Hello. Let me see. I think let me double check, make sure we are live. Yes, we are live here on Instagram as well. Hello to all my friends on Instagram. Jessica Castro from Miami. Nice to see you. Eduardo from Chile. Mira Bibi from Nueva York, Venezuela, Buenos Aires. All right, Gloria Inés from Pereira. Arturo from Mexico City. Yo voy a decir como Ciudad de México, pero Mexico City. Okay. Ricardo, Jalisco. All right. I only am familiar in Mexico with Mexico City, or I've only been to Mexico City and Playa del Carmen and Cancún. Como todos los lugares como turísticos, pero yo tengo ganas de conocer a México. All right. Willie from Uruguay. All right, Neida Salvatierra from Bolivia. Yo tengo como, bueno, voy a enseñarles. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado como esta frase en inglés. Se llama bucket list. Bucket list. Eso es como un listado de cosas que quieres hacer antes de la muerte. Eso es como, suena como un poco deprimente, pero en mi bucket list es como conocer a Bolivia. Entonces, bienvenidos a la clase. All right, Jordi from Peru. Nice to see you here. Aldana, desde Argentina, campeones del mundo, world champions. We're still excited. We'll probably be excited forever. All right, excellent. Jessica, I'm from Colombia, but living in Miami. Thanks for joining, Jessica. Bueno, les cuento que hoy voy a enseñarles tres expresiones como idioms en inglés, hablando de como optimismo. I think that's a word in Spanish. Como son expresiones optimistas. So, optimistic expressions in English. We will be talking about 3 new phrases. Okay, let me see. Por favor, que se comunique conmigo por esta vía. Estoy interesado en el programa. Bueno, recuerden, si ustedes necesitan como más información sobre Open English, los precios, las promociones que tenemos en este momento, bueno, les cuento que tenemos 60% de descuento para nuestros amigos en Latinoamérica, tanto en los cursos de Open English adulto como en los cursos de Open English Junior. Y para más información de cada promoción específica, puedes enviar la palabra profe en los comentarios. Para más información, envía la palabra profe en los comentarios para más información sobre nuestro programa. Si ya estás listo para empezar. Okay, let me see. ¿Tiene clases individuales? Brenda Maricela, sí, tenemos clases privadas. En la plataforma tenemos clases privadas, one-on-one with an English teacher, solo con una profesora o un profesor de inglés, pero también tenemos clases grupales. Okay, let me see here. MKAV 1002, estoy interesada. Bueno, envía la palabra profe en los comentarios para más información. Ok. Y recuerden también que nosotros tenemos una prueba gratis de inglés. Una prueba gratis de inglés. An English test completely free that you can take in 15 minutes, que tú puedes tomar en 15 minutos para descubrir tu nivel de inglés. Entonces yo creo que muchas veces nosotros simplemente medimos el nivel de inglés como yo sé inglés,
no sé nada de inglés. Pero para tener una idea más específica, más preciso, puedes enviar la palabra test, T-E-S-T, en los comentarios para tomar esta prueba gratis de inglés. All right, Darcon, saludos desde Colombia. Lots of people connected from Colombia. Excellent. All right, is anyone here connected from Tolima, Colombia? Let me know. Yo tengo como un lugar especial en mi corazón para Tolima. All right, Lady Pérez, no sé nada de inglés. Lady Pérez, está bien. Toma nuestra prueba de inglés gratis y tú puedes participar en esta clase como oyente y simplemente como ir acostumbrando tu oído a escuchar inglés. Okay, so let me see. Any other comments? Any other comments here? Hello from Pittsburgh, Luisa Rodriguez. Nice to see you. ¿Cuál es promoción si ingresamos mi hija y yo? Brigitte Vera, para más información como muy puntual de la promoción para tu hija y para ti, envía la palabra profe ahora en los comentarios. Okay, let me see. So, let's go ahead and get started. First of all, if you've connected to my class before, you may know my name. If this is your first time, my name is Maritza, and I am from the United States, from the state of Michigan. Ok, entonces si estás conectando aquí por la primera vez, mi nombre es Maritza, yo soy del estado de Michigan. No sé si alguien acá conoce Michigan. Cuéntame si ustedes han visitado Michigan. Bueno, no es un destino muy deseado, no es como un destino muy buscado por la gente, pero es un estado hermoso. All right, Guillermo, con ustedes he aprendido mucho. Excellent, Guillermo. Me alegra mucho ver comentarios como el tuyo. Okay, let me see here. Yo recibí inglés 3 años, pero no hablo. Gracias, profe. Bueno, yo creo que la parte de hablar siempre es lo más difícil, pero mi sugerencia es como inscríbete en Open English para que tú puedas ir soltando como la lengua en las clases en vivo con profesores nativos. So, let's talk about idioms. So remember, idioms in English are specific expressions that have their own meaning. Entonces, los idioms, como la palabra técnica en español sería como modismo. Los modismos en inglés son expresiones creativas que tienen su propio significado. Entonces son como medio parecidos a los verbos frasales. Entonces yo creo que muchas personas se confunden los dos, pero son diferentes porque esas son expresiones, son como oraciones completas que tienen su propio significado, y un phrasal verb son verbos con preposiciones. Entonces, hoy vamos a hablar de estas expresiones. All right, Jordi Mori, ¿tienes acento colombiano? Jordi, mi esposo es colombiano, entonces, y yo me como varios años aprendiendo español en Colombia, entonces yo creo que mucha gente en Colombia dice que de dónde eres porque tu acento no es tan colombiano, pero tampoco suena como muy de los Estados Unidos, entonces por eso. Okay, let me see. So, our first idiom, our first expression is every cloud has a silver lining, or when a cloud has a silver lining. Okay, so what does this mean? Any guesses? What does this mean when clouds have a silver lining? Let me know here in the comments. When clouds have a silver lining. Let me know. Any guesses? I'll let you guys guess these different idioms here before I give away the answer. Okay, so every cloud has a silver lining. Any guesses? What does this mean? Okay, Caro Jaime, I really love idioms. They are very useful. Sí, Caro, los idioms son súper importantes en inglés porque muchas veces los hablantes de inglés usan muchas de esas frases para decir una cosa. Bueno, hay otras formas de decir esas cosas, pero somos como un poco más creativos, entonces es muy común usar esos tipos de expresiones.
Silver lining, silver lining. Caro, dejamos aquí la frase en la pantalla. Every cloud has a silver lining. Okay. Any guesses here? Any guesses? Okay. Cada nube tenía líneas de plata. Okay. So, what does it mean when a cloud has a silver lining? Fanny Escobino puede escribirlo. Sí, si tú giras el teléfono, aquí está escrito en la pantalla en azul la frase. Está escrito aquí la frase. Okay, every cloud has a silver lining. Okay. Okay, Guillermo, me parece que esas expresiones idiomáticas son lo más complicado de aprender. Sí, son complicados porque uno no puede hacer como traducciones literales, es simplemente como entender el contexto, el significado. Yes, silver lining, silver lining. Okay, no estoy segura, la verdad no estoy segura si hay una expresión común o igual en español, pero voy a explicarles qué significa un nube con una línea plata. Okay, remember that we can't translate these literally. So when we say that every cloud has a silver lining, we want to say that there's something good in everything. Okay, es para decir que hay algo bueno en todo. Siempre hay un silver lining. Un nube puede ser como algo negativo, pero siempre existe algo bueno. ¿Sí me entiende? Envíame un thumbs up si me entiende. Ok. Sul Gigi, ¿esto es en vivo o está grabado? Estamos aquí en vivo. Ok, exactly, Caro Jaime. Each situation has a positive side. Puede ser como algo negativo, pero sí, cada situación tiene algo positivo. Okay, so every cloud has a silver lining. Okay, so for example, I could say, here's an example in English. They didn't have my favorite pizza at the restaurant, but the silver lining is I found a new favorite. I found a new favorite. Entonces, no tenía mi pizza favorita en el restaurante, pero lo bueno es que ya descubrí como un sabor nuevo que me encanta. Entonces, aunque tal vez yo estaba decepcionada con el hecho que no tenía la pizza que yo quería, bueno, la cosa buena es que ya descubrí un sabor nuevo. Okay. All right. Excellent. Leandro gave me a thumbs up. Very good. There's something good in everything. Andrés FGR. Excellent. Yes. Siempre existe una esperanza. Very good, Fanny Scovino. Okay. Entonces, cuéntame aquí. Yo estoy viendo como varios thumbs up, que sí, eso quedó claro, esa expresión. Pero cuéntame si hay una expresión como similar o parecida en español, porque la verdad yo no sé. Let me know here in the comments if there's a similar expression in your language. Exactly, Caro Jaime. So we can say, the silver lining is, como decir, para decir, lo bueno es, we can say, the silver lining is, después de estar decepcionada, lo bueno es, or I was a little disappointed, but the silver lining is. Okay. Sí. Entonces podemos usar como la expresión completa como every cloud has a silver lining. Siempre hay algo bueno. Pero en un ejemplo muy puntual podemos también solo usar silver lining. Silver lining. Okay. Fanny says, al mal tiempo, buena cara. Okay. Tal vez eso es como una traducción en español. Ok, Ninette, ¿qué días son las clases? Ninette, estamos aquí en YouTube, Facebook e Instagram todos los días de la semana a las 11 de la mañana, hora, bueno, esa es hora Colombia, y hora a las 10, hora México, a las 12, hora Argentina, si no estoy mal. Okay, let me see. So that was our first phrase. Second phrase is blessing in disguise. Blessing in disguise. Bueno, yo dejé la frase aquí en la parte de abajo de la pantalla en azul. Blessing in
disguise. ¿Qué significa esta frase en inglés? Blessing in disguise. Ok, Ángela, yo quiero ese test. Bueno, Ángela, envía la palabra test en los comentarios. Test, perfecto. Así, Ángela. Very good. Okay, let me see. Saugal Caballero, hello. Nice to see you. All right, so our second phrase. Blessing in disguise. Blessing in disguise. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta frase? Does anyone have any guesses? Blessing in disguise. Okay. Let me see. Blessing in disguise. Any guesses? ¿Qué es blessing? Valentina, blessing en inglés sería como bendición. Blessing in disguise. Okay. All right. Bendición disfrazada. Very good. Okay. Any other guesses? What does this mean? A blessing in disguise. Okay. Lluvia de bendiciones. Uy, otra vez no estoy segura cuál sería como la expresión en español, pero tal vez. Okay. So después de algo negativo viene algo positivo. Okay, Javier 0724, no idea. Okay, no worries. Let's talk about it. So this is an expression that is similar to silver lining, where something you weren't expecting it, but something good happened. It was something really unexpected, como algo inesperado que pasó, que es algo muy bueno. So let's listen to an example. She didn't get accepted into the university she wanted. Ok, entonces ella no fue aceptada a la universidad que ella quería. However, it was a blessing in disguise because she was accepted to a university that was closer to her family. Entonces voy a traducir esa frase. Entonces ella no fue aceptada a la universidad que ella quería. Sin embargo, eso fue para lo mejor, porque después ella fue aceptada a una universidad que quedaba más cerca de su familia. Entonces había como una bendición. Era algo inesperado. Tal vez ella estaba decepcionada que no fue aceptada, pero al final fue hasta mejor porque ella estaba más cerca de la familia. So, blessing in disguise. Es una bendición, sí, yo creo que bendición disfrazada puede ser como una buena manera de traducirlo por decir. Ok, blessing in disguise. Bendición disfrazada. Entonces, algo que pasa inesperadamente, pero al final es algo muy bueno, hasta mejor que lo que iba a pasar. Okay, so después de la tormenta viene la calma would be like after a storm comes the rain. So they could be similar. It's another idiom about being optimistic, como buscar esperanza en las situaciones de la vida. Ok, Miguel Pérez, necesito más información. Miguel, para más información puedes enviar la palabra profe en los comentarios para más información sobre nuestro curso de Open English. Ok, todo lo que sucede es por alguna razón. Zona garaje, eso sería muy parecido también. Everything that happens is for a reason. Ok. ¿Cómo decir gracias a Dios? We can say thank God or thank goodness. Yo tenía esa conversación con mi esposo hace poco que para mí thank God en inglés puede sonar como un poco fuerte. Entonces, para una expresión como un poco más neutral, puedes decir thank goodness. Thank goodness. Okay. Let me see. Vendrán cosas mejores. Wilmer, excellent. Very good. All right. Cuando una puerta se cierra, otro se abre. When one door closes, another opens. Zona garaje, that's another great example.
No hay mal que por bien no venga. Ok, yo no conocía esto, pero Guillermo, me suena bien. Ok, por suerte quedó en una universidad más cerca de su familia. Ale, exacto. It was a blessing in disguise. Al final fue como lo mejor, por suerte. Ok, me encantaría aprender inglés. Eliza, puedes aprender inglés con Open English, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios para más información. Okay, it was a blessing in disguise to my husband. All right, maybe something happened and it was a blessing in disguise. Por ejemplo, otro ejemplo sería como, bueno, mi mamá se enfermó, pero aunque fue una situación difícil, lo mejor fue que ella después se dio cuenta que estaba trabajando demasiado y tenía como bajar el tema de trabajo. Entonces, aunque fue como algo negativo, como enfermarse, a lo mejor ella se dio cuenta que tenía demasiado trabajo. Eso sería un blessing in disguise. Ok. Ángela, creo que no está en vivo o en video, o sea que nos lea en directo. Ángela, bueno, sí, yo estoy viéndote en vivo, no sé, pero estamos aquí. All right. Our third idiom today, nuestro tercer modismo en inglés es glass half empty versus glass half full. Glass half empty versus glass half full. Let me know if you guys have heard of this expression. Send me a thumbs up if you have heard this expression. Denme un thumbs up si ustedes sí han escuchado esta expresión en inglés. Okay, let me see here. Ale, sí, está en vivo. A mí me contestó. Sí, siempre estamos aquí en vivo. All right, so glass half empty versus glass half full. Deborah says, yes, you have heard of this expression before. It's a really common expression in English. Again, all of these expressions kind of have to do with being optimistic or having kind of a hopeful outlook on life. Exactly, el vaso medio lleno o medio vacío. This is really common for us to use. Okay, Deborah says, I've heard it in Spanish. All right, tal vez es como igual en español esta expresión. Okay, let me see. Rodriguez Urrego Jacqueline says, yes. Okay, vaso medio vacío, vaso medio lleno. Okay, we can use this expression in English to describe a person. Podemos usar esta expresión para describir a una persona. So, for example, I don't know if that happens in a lot of interviews, but in some interviews, people might ask you, are you a glass half full person or a glass half empty person? Entonces, es como común en recibir como esa pregunta, si tal vez es una entrevista o en general que alguien te pregunta, ¿tú eres una persona que ve al mundo como con el vaso medio lleno o que ve al mundo como el vaso medio vacío? Entonces, también podemos usar eso para describir a una persona. Okay. All right. Eduardo, I prefer a glass half full. All right, unas por otras. Let me see. ¿El vaso está lleno o vacío? Sí, entonces recuerda que esas expresiones, esa expresión en particular es como no es tan literal, sino para describir cómo lo ves al mundo. For example, I am a glass half full kind of person. Yo siempre soy como muy optimista, que yo veo las cosas, que la mayoría de las cosas son bien, que todo está como bien. Bueno, hay algunas cosas como tal vez malas, pero yo lo veo como el mundo como bien. Glass half empty sería tal vez no tienes como tanto, no confías tanto en el mundo. So we can use this to describe when we think that in general, things are okay. The glass is half full. Or we can say, in general, things aren't that great. Things aren't
Very good. So we would say, the glass is half empty. Glass is half empty. Para describir cómo ves la vida. Exacto. Bueno, very good. Janina, ¿cuántas clases en vivo hay por día? Tenemos esta clase en vivo una vez al día. Sin embargo, en nuestra plataforma de Open English tenemos clases 24/7. Tú puedes tomar clases grupales ilimitadas en nuestra plataforma si quieres aprender más inglés. Ok. ¿Cómo pronunciar pesimista y optimista en inglés? Gaman 10-13. Pesimista, pessimist. Optimista, optimist. Pessimist, pessimist, optimist. Entonces, para escribir es solo quitar la de cada palabra en español. Ok, Dorian, me encanta tus en live. Dorian Bill Smart Ortega, me encanta que estás aquí con nosotros. Caro Jaime, I'm a very optimistic person, so I'm a glass half full kind of person. Exactly, Caro. Excellent. All right, let me see here. ¿Vaso medio vacío o vaso medio lleno? Exacto. Es para describir cómo ves a la vida. Como dice Ale aquí en Instagram. All right. So, those were our expressions today to talk about optimism, how we see the world. So let's quickly review our phrases. Our first one was, every cloud has a silver lining. Todas las cosas de la vida tienen algo bueno. O podemos decir en una situación en particular, bueno, the silver lining was, aunque yo estaba decepcionado, the silver lining is, or the silver lining was, X cosa que era una cosa buena pasó. So, silver lining, silver lining. All right, let me add this here, silver lining. Our second phrase was blessing in disguise. Blessing in disguise, como una bendición disfrazada, como otra vez como algo inesperado que pasó, pero al final fue hasta mejor. Blessing in disguise. Okay, let me see. Al final del camino hay un arco iris. I love that. At the end of the road, there's a rainbow. I'm thinking how to translate that to English, but it would be like every cloud has a silver lining. Okay, and our last expression, glass half empty or glass half full. Bueno, literal no estamos hablando exactamente de vasos, sino cómo nosotros vemos la vida, cómo nosotros veamos como el mundo, nuestras percepciones de las cosas. Entonces, si es como el medio, el vaso medio lleno, es que somos como más optimistas. So, if the glass is half full, we feel optimistic. If the glass is half empty, si el vaso es medio vacío, bueno, tal vez somos como un poco más pesimistas sobre la vida. Maybe we're a little more pessimistic about the world or about our lives. Okay, Andres, have you ever visited Costa Rica? Yes. Almost 7 years ago, I was in Costa Rica. All right, let me see. Any other questions here? Any other questions? Margarita por la tarde. Margarita está... sí. De las clases. Sí, tenemos otras clases en la tarde los lunes durante la semana. Ok, profe, ¿de qué país es ese inglés? Se escucha entre correcto y confuso en algunas frases. My English is American English, North American English. So, I have a North American accent, and teacher Chris, for example, has a British accent. Okay, let me see here. Any other questions? Sí, hay más preguntas. Si hay más preguntas, cuéntame aquí en los comentarios. All right, let me know here. Any other questions for today, before we wrap up today's class? Y recuerden, si ustedes quieren más información sobre Open English, los cursos, pueden enviar la palabra
profe en los comentarios para más información de los precios, las promociones y todas las cosas que tenemos para ti. All right. Well, there are no more questions. ¿Cuánto vale en pesos colombianos los cursos? Valentina, para más información, envía la palabra profe en los comentarios para una información más precisa, porque tenemos la promoción. También hay como varios paquetes. Bueno, si decides como tomar clases privadas o como la duración del curso, todo depende. Entonces, envía la palabra profe en los comentarios para más información. Álvaro, envía la palabra profe para que podamos contestar tus preguntas del precio. Entonces, muchas gracias a todos por conectar a la clase hoy. Y recuerden que vamos a estar aquí de nuevo el lunes a la misma hora, a las 11 de la mañana con Teacher Chris, donde Teacher Chris va a hablar de, ya les cuento de qué se trata de clase. Sí, es lunes de verbos fraseados. So, Monday we are going to talk, or Teacher Chris is going to talk about phrasal verbs. Super important, phrasal verbs. Entonces, conéctate a la clase a las 11 el lunes con Teacher Chris. Espero que todos tengan un buen fin de semana, un feliz fin de semana. I hope you guys all have a wonderful weekend. And I will see you guys next week. All right. Alex with the lion face. Salúdame, despídame. Alex, hope you have a wonderful weekend. Thank you, Kareavi, for connecting. And I will see you guys next week. Take care, everyone.